Hola amigos, nuevamente, como todos los viernes, aquí presente para poder encontrarme con ustedes y charlar un poco con algunos invitados y reflexionar un poco sobre lo que es saber accionar éxitos. Bien, en el día de hoy el tema es respecto a la energía y la emoción. Bueno, un poco vamos a hablar sobre este tema, un tema bastante importante que ha tenido mucha repercusión y continúa teniendo repercusión. Así que vamos a ir adentrarnos en el tema y ver cómo continuamos con este desarrollo. En primer lugar, vamos a ver un poco lo referente a lo que es la energía. Energía, se dice que un cuerpo o un sistema de cuerpos tiene energía cuando es capaz de efectuar un trabajo. Aquí la energía está relacionada con lo que uno produce como trabajo, ¿no? Dice, esta energía puede existir en el cuerpo en estado cinético o en un estado potencial. Esa es la forma que nos está demostrando y nos dice un autor que se llama Robert Hooke en su manual sobre electricidad industrial. Es lo que nosotros podemos ver sobre lo que es la energía, ¿no? Respecto a esto, podemos ir viendo también de que no es la única definición. También nos encontramos con que la Real Academia Española nos dice que la energía viene del término energía. Este término, energía, quiere decir actividad, operación de energos, es la fuerza de acción o fuerza trabajando. Esto tiene diversas acepciones y definiciones, que están relacionadas con una idea o una capacidad de obrar y de transformar o poner algo en movimiento. Esto es lo que nos está definiendo la Real Academia Española en lo concerniente a lo que es la energía, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ir viendo un poco la definición de energía para poder ver cómo uno continuamente está manejando el tema de energía y cómo va a la vez, debido a esto, haciendo de que la persona pueda tener un poco más de conocimiento respecto a lo que es la energía y cómo afecta en la persona de tal manera de que produce un equilibrio o un desequilibrio sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a ver una definición más que encontré en Wikipedia referente a lo que es energía. Hay energía, nos dice Wikipedia, que es un tipo de energía existente en el espacio, incluso hasta cuando es ausente cuando es ausente de materia. Si lo podemos ver acá, dice, un tipo de energía existente en el espacio, incluso cuando hay ausencia de materia. Esto es lo que nos dice en Wikipedia. Así que ahí tenemos una definición. Siempre cuando hablamos de energía, nosotros estamos hablando de un movimiento de partículas en el espacio, ¿no? Y esto es lo que genera también movimiento, lo que genera trabajo. Pero lo que vamos a tener en cuenta para poder ver lo que es la energía es lo referente a sus manifestaciones. Porque para poder entender la energía uno tiene que entender cómo esto se manifiesta, cómo esto actúa dentro de lo que son las personas o dentro de lo que es el universo físico, ¿no? O nuestro quehacer diario. Entonces, vamos a ir viendo un poco esto y respecto a la energía podemos ver de que existen tres tipos de manifestaciones. Y esas manifestaciones son de la siguiente manera. Vamos a ponerlo en claro para que uno vaya entendiendo claramente cómo es. Decíamos que la energía tiene distintas manifestaciones y se presenta dentro del cuerpo. Una de las maneras que lo hace es de manera sólida. Y le decimos sólidamente porque va actuando de forma tal que eso presiona y nos provoca, por ejemplo, dolores de cabeza, sentimiento de culpa, fruncir el ceño. Todo eso son manifestaciones de la energía que va ingresando y va produciendo una solidificación. Es como que se va acumulando, ¿no? Esa carga de energía se acumula y produce este tipo de manifestaciones. Por eso le llamamos una manifestación sólida. También tenemos otro tipo de manifestación.
Esa es la primera. Otra forma de manifestarse con respecto a lo que es la energía, lo podemos ver de manera fluida. Fluidamente decimos cuando lo manifestamos o vemos su manifiesto a través de abrazos, caricias, sonrisas. Cuando uno hace gimnasio, cuando juega, cuando se emociona, ahí vemos que la energía está fluyendo, está saliéndose y moviéndose. Esto es lo que manifestamos como energía que fluye. Por eso decimos que una de sus manifestaciones es fluidamente, que se está desplazando, que se está moviendo. Pero hay una tercera forma, y esta tercera forma es la que nosotros conocemos como una forma de dispersarse. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que cuando uno manifiesta una explosión de alegría, una explosión de ira o de enojo o de bronca, está manifestando un tipo de energía. Entonces, fíjense, con estas tres simples definiciones, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado de que la energía en sí mismo tiene una forma de manifestarse hacia adentro, donde se solidifica, donde se une, se unifica y forma como un sólido, ¿no? Se va formando una compactación de energía, porque esta energía va concentrándose. Después tenemos la siguiente manifestación, que es cuando ella se empieza a desplazar, cuando se está moviendo. Y después tenemos cuando explota, ya sea que explote hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro podemos ir donde los estados de ira, y hacia afuera donde los estados de alegría. Pero es una explosión en sí misma. Y estas tres formas es lo que sintetiza toda la gama de emociones que existe en las manifestaciones de la persona. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos entender por lo que es la emoción? ¿Qué podemos decir de la emoción entonces en base a esto? Y en base a esto podemos concluir de que la emoción no es más que movimiento o impulso. Y eso lo vemos desde la etimología de la palabra emoción. Emoción viene de emotio, es el latín, y que significa movimiento o impulso. Es aquello que te mueve hacia algo. De esta manera podemos ver entonces, sintetizando un poco estas ideas, de que la emoción no es más que energía que se manifiesta para poder uno desplazarse, moverse o crear un impulso o manifestarse en base a un movimiento. Estas son las formas en las cuales se manifiesta la emoción. Esto ya nos está dando una idea de que para qué sirve la emoción. La emoción, su funcionalidad consiste en que la persona pueda causar un movimiento, pueda generar un movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de saber accionar éxitos, el tema de accionar tiene que estar motivado por una emoción. Esa es la forma en la cual uno acciona. Si no hay emoción, si no hay motivación, no se llega a la acción. Pero esa emoción tiene que estar supeditada a la energía que se manifiesta. Y esa energía no puede ser la energía que te lleva hacia adentro, que te solidifica, porque la solidificación no te lleva a moverte, te llega a quedarte quieto. Uno de esos casos es el miedo. El miedo lo que te está llevando es que vos te concentres tanto con la energía, recibas tanta energía que al final de cuentas te quedas inmovilizado. Y eso no está causando un movimiento. Por ende, no es una emoción positiva. Después, todo lo contrario, una emoción negativa. Ahora, en lo que se refiere a la búsqueda del equilibrio, ¿qué entendemos por equilibrio? Bueno, si nos ponemos a revisar un poco las definiciones de la palabra equilibrio, nos encontramos con unas cuantas definiciones, pero de las cuales he rescatado la siguiente. ¿Qué es equilibrio? Y vamos a su etimología, del latín equilibrium. Y aquí equilibrio hay varias definiciones. Yo he tomado 5 de ellas, que son los que más o menos sintetizan el vínculo y la relación que existe con lo que es la energía. Por ejemplo,
En esta primera definición encontramos que el equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. ¿Esto qué quiere decir? Dice que es un estado de un cuerpo. Entonces, cuando hay un cuerpo, lo que estamos viendo es su estado, su posición, cómo se encuentra. Y ese estado, hay fuerzas que están ahí, que están de alguna manera compensándose. Pero cuando no se compensa, entonces se produce su destrucción. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos una fuerza positiva y una fuerza negativa, cuando se encuentran, tienen que buscar una complementación, una compensación. Si eso no se realiza, tiende a su destrucción. Eso es con lo que se refiere a esta primera definición. Veamos qué nos dice la segunda definición. La segunda definición nos habla de lo que es básicamente, si acá lo podemos ver, dice, se refiere a la situación de un cuerpo, que a pesar de tener poca base de sustentación se mantiene sin caerse. Esto quiere decir de que se sitúa y se mantiene. Se sitúa en un lugar y se mantiene. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver con respecto a lo que es la segunda definición de equilibrio. Situación de un cuerpo que a pesar de tener poca base de sustentación se mantiene sin caerse. Y la definición número 3 dice peso que es igual a otro y lo contrarresta. O sea, cuando hay dos fuerzas iguales, se contrapesan y forman un equilibrio. Eso es lo que comúnmente conocemos. Esa es la definición más conocida. Después tenemos la definición número 4, que habla también de la armonía o del contrapeso. Esta también es otra de las definiciones que me parece que es bastante acertada, porque nos clarifica un poco más respecto a lo que queremos hablar. Por ejemplo, aquí hablamos de que existe un contrapeso en cuanto a la armonía que hay entre las cosas, ¿no? Cuando hay dos cosas, o dos personas, o dos grupos, o dos energías que están armoniosamente contrarrestadas, entonces existe un contrapeso, por ende se mantiene en equilibrio. Eso es lo que está manifestando aquí esta definición. Y fíjese que pongo énfasis en el tema de la armonía. O sea, aquí las fuerzas, las energías, tienen que mantener cierta armonía para poder mantener ese contrapeso y ese equilibrio. Mediante la armonía, entonces, existe el equilibrio. Y si nos referimos a la definición número 5, que es en el masculino y en plural, dice actos de contemporización, prudencia o astucia, encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, insegura o dificultosa. Y aquí he resaltado el punto de que son actos y que están encaminados hacia algo. Entonces, una persona puede mantener cierto tema de actitudes y acciones mediante la cual va a realizar algo. Este tipo de acciones llevan a que la persona pueda mantener cierta dirección hacia algo. En este caso puede decir, aquí como dice la definición, hacia una situación, hacia una actitud, hacia una opinión. Entonces uno va teniendo una dirección. Aquí en esta definición observamos de que lo que se está apuntando es a que uno tiene que tener claro el direccionamiento de la energía. Acá, cuando uno habla de que está encaminando, muy claramente está diciendo de que estamos dirigiendo la energía. Con respecto a la armonía, también uno lo que está buscando es eso. Está buscando de que el peso de cada una de las partes, entonces entren en armonía y mantenga ese equilibrio. O sea, la fuente del equilibrio es la armonía.
Esto es con lo que se refiere a el equilibrio en sí. Entonces uno cuando ya tiene claro lo que es la emoción y tiene claro cuáles son los principios de equilibrio, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a lo que es el equilibrio y la emoción conjugados entre sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver de que en cuanto a equilibrio, vamos a establecer y ponernos de acuerdo de que hay dos formas de equilibrio. El equilibrio cuando son las dos partes iguales, en este caso el ejemplo número uno que ven ahí, 50 y 50, están justo con el apoyo en el medio y es un equilibrio regular. Las dos partes son armoniosas, las dos partes son iguales, entonces se produce un equilibrio. Pero también puede haber un equilibrio irregular, en el cual, cuando sucede que una de las partes es mucho más, tiene mucha más masa y la otra parte tiene menos masa. ¿Dónde está la cuestión del equilibrio o la armonía? Simplemente en que el punto de equilibrio pesa más de un lado que del otro, lo que causa que verdaderamente se mantenga esas dos masas en equilibrio. Aquí juega un papel importante lo que es el eje donde se apoya. Al tener estos dos conceptos de equilibrio, donde las masas son regulares o las masas son irregulares, nos encontramos también de que existen entonces dos formas de desequilibrio. Porque cuando uno tiene equilibrio regular o equilibrio irregular, entonces también la contraparte podemos decir de que existe un desequilibrio regular y un desequilibrio irregular. Esto quiere decir de que cuando hay un desplazamiento o hay un movimiento con respecto al eje, y una de las partes tiene más masa, entonces aquí vemos de que se produce ese desequilibrio. Lo mismo sucede con lo irregular. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que donde uno se apoya y donde uno tiene la palanca, y esa palanca en base a su apoyo puede producir el equilibrio o el desequilibrio. Y fíjense qué importante es esto, porque muchas veces hemos hablado, especialmente para los emprendedores, del apalancamiento. Y se ha dicho de que, bueno, tenemos que apalancar, no hay que apalancarse, y está muy en boga el hecho de que uno tiene que apalancarse, pero ¿cómo se apalanca? Y esto nos muestra claramente cómo uno se tiene que apalancar. ¿Mm? Cuando uno tiene un concepto determinado o una forma determinada, un conocimiento, una experiencia, que es armoniosamente equilibrado con otro, entonces están justo en el eje y están armoniosos. Entonces ahí podemos decir de que verdaderamente estamos logrando un apalancamiento con alguien que es par nuestro, es como nuestro colega. Un colega con otro tiene las mismas experiencias, las mismas prácticas, entonces se juntan y hacen un producto, una empresa o desarrollan algo. Entonces ahí están haciendo un apalancamiento mutuo porque tienen las mismas características, es un apalancamiento regular. Puede existir un apalancamiento irregular también, en el caso del ejemplo acá en el segundo, de abajo inferior, donde uno puede tener mucho más experiencia, conocimientos, datos, y el otro mucho menos. Por ende, le va a costar un poco más, va a tener mucho más apalancamiento que realizar. Pero puede compensarse, porque al tener mucho más esfuerzo, mucho más energía, logra equiparar lo que con quien se está apalancando, ¿no? Igualmente este tema, ahora lo estoy tocando aquí muy por arriba, en próximas oportunidades vamos a profundizar un poco más para ver cómo uno logra o debe apalancarse de forma adecuada en base a la experiencia. Porque la experiencia es un factor importante y aquí entran a jugar no solamente el equilibrio de la emoción, sino también la experiencia. Y ese punto lo vamos a hablar en el próximo
en el próximo programa. Por ahora vamos a tomar estas referencias nada más para tener claro y saber realmente cómo uno está utilizando estos elementos, ¿no? Así de esta manera también podemos decir de que uno cuando no tiene claridad respecto con quién tiene que apalancarse y cómo tiene que apalancarse, entonces se producen estos desfasajes. Y estos desfasajes de desequilibrio regular e irregular suceden por este motivo. No solamente es equiparable el tema de la masa, de experiencia o conocimiento que pueda tener, sino cómo uno realiza ese apalancamiento. Si uno realiza de forma inadecuada el apalancamiento, entonces va a producirse este desequilibrio, ya sea que las dos personas tengan las mismas capacidades, las mismas masas de experiencia de emoción, o que tengan de forma irregular. Entonces, eso no es solamente el factor para poder apalancarse bien, sino que hay que tener importancia también en cómo se apalanca uno y cuánto de esfuerzo o energía tiene que poner para poder lograr un apalancamiento adecuado. Entonces aquí vemos que la energía no solamente juega en el sentido de la emoción, sino que también juega en el sentido del trabajo, de la acción. Es una de las definiciones que habíamos visto anteriormente en cuanto a lo que es energía. Energía es la capacidad para realizar algún tipo de trabajo, la potencialidad que tiene uno para ejercer un trabajo, que también se aplica en estados emocionales, que es donde más conocemos. Generalmente nosotros lo relacionamos con lo que es el estado emocional de las personas, pero también es viable utilizarlo dentro de lo que es el esfuerzo y el apalancamiento. Ahora, cuando uno se produce esto, ¿cómo juega también un papel importante la emoción dentro de esto? Y la emoción también juega un papel importante porque el equilibrio de la emoción se produce de la siguiente manera. Uno, para poder lograr un equilibrio con otra persona, tiene que producir una empatía, una armonía. Por eso ahí en las definiciones, fíjense que se hablaba de que la energía tiene que tener una armonía. Bueno, esa armonía, cuando se logra, se llama empatía. Entonces, la empatía, para lograr producir ese equilibrio en las personas, tiene que agarrar, supónganse, aquí estamos viendo un círculo amarillo como una energía positiva y un círculo verde como otra energía positiva. Cuando esas dos energías confluyen, se produce en la intersección de las dos energías, vemos en el cuadro segundo, esa intersección de las dos energías. Esa intersección es el cuadro de armonía, ahí estamos creando armonía, porque ese cuadro nos muestra la energía común a ambas personas. Y entonces ahí es cuando se empieza a tener armonía. Cuando más confluyen estas armonías o estas energías de forma armoniosa, las personas entre sí se vuelven más cercanas, son mucho más afables, por ende uno se siente mucho más cercano hacia el otro. Entonces, esta es la forma que uno tiene que ver eso. Por el otro lado, también nos encontramos con que esto puede producir una desarmonía también. ¿Y cómo se produce la desarmonía? La desarmonía se va produciendo de la forma inversa. ¿Y cómo es esto? Aquí en el cuadro vemos que cuando la persona está unificada en sus dos espacios, en esa armonía, puede generarse un conflicto de energías, llámese como se llame, y entonces esa, esa armonía comienza a romperse, comienza a separarse.
de tal manera de que comienza a separarse y cada uno va a su lado. Entonces ya no confluyen esas armonías, sino por el contrario, lo que se produce es simplemente el hecho de cada uno por su lado. Al hacerlo de esta manera, entonces ahí se rompe la empatía y la gente empieza a producirse un desequilibrio emocional. Entonces, esto es lo que estamos teniendo acá. ¿Bien?